Conflicto armado y geopolítica. Hablemos del acuerdo de paz en Colombia. Colombia tiene el conflicto armado más largo del mundo occidental. Trae consigo más de 22.000 muertos, según la Comisión de Reparación y Reconciliación, y más de 7.7 millones de refugiados internos. Además de esto, Colombia es el segundo país con mayor número de desplazamiento forzado del mundo y solo superado por Siria. Aún con todo esto, aún así, fue considerado por más de 3 décadas un problema de carácter interno, a pesar de las evidentes violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y es tan solo que a partir del inicio de la década de 1990 que el conflicto interno colombiano adquirió progresivamente relevancia internacional cuando se verificaron procesos de negociaciones en territorios extranjeros, considerados entonces neutrales y amigables por las partes beligerantes. Entre los principales momentos de negociación en el exterior se recuerdan el de Caracas, Venezuela, el de México, el de Madrid y el de Alemania. Esto es importante porque desde este momento de que otros países toman parte de un conflicto que se consideraba meramente interno, se palpa la geopolítica. Adicionalmente, que este proceso de tomar parte de otros países se da en la década de 1990, un año en el que se da la caída del muro de Berlín. Estados Unidos y Colombia se puede remontar a 1903, donde básicamente Colombia está teniendo un conflicto interno y Estados Unidos se aprovecha de esto y hace parte, o se alía con Panamá, independizándose, volviéndose República Panameña, y pues Colombia perdiendo parte de ese territorio. Y digamos, esta ayuda que brindó Estados Unidos no fueron por motivos súper bondadosos, realmente tenía unos supuestos, digamos, unas intenciones ocultas, que básicamente era que al hacer esto, evidentemente tendría muchísimo más de poder central, digamos, para motivos militantes o económicos. Colombia, corta de rencor y larga de olvido, igual supera esto rápidamente. Es así como Colombia y otros muchos países de su entorno terminan siendo parte del patio trasero de Estados Unidos. Las élites colombianas igual no tardaron en hacer alianza con Estados Unidos, básicamente subordinándose tanto política, económica y militarmente a este. Todo esto provocó que Colombia se convirtiera en el principal receptor de ayuda por parte de Estados Unidos en América Latina, esto a pesar de que era considerado un país de renta media, es decir, que su renta estaba en un buen nivel y que sus problemas seguían siendo la pobreza y desigualdad, pero igual está en desarrollo. Y digamos que esta desigualdad y pobreza venían dándose también mucho por la economía de la explotación y por el narcotráfico, cuestión que generó muchísima preocupación a Estados Unidos porque estaba generando crisis en Colombia y creó el Plan Colombia. En este momento, el Plan Colombia pasa a llamarse Plan Paz Colombia y los cambios más relevantes que hizo el nuevo inquilino de la Casa Blanca básicamente son idealistas, donde busca tener un enfoque más ligado a los derechos humanos. Plan que busca eliminar el narcotráfico y los grupos al margen de la ley por medio de estrategias militares, es decir, violencia, como no podría ser de otra forma con Estados Unidos. Después de todo esto llega la doctrina Obama, donde Colombia llega a tener por fin en su política exterior algo menos subordinado en frente a lo que había pactado en Washington y en sí mismo, digamos, más libertad con otros actores del sistema internacional. Básicamente Estados Unidos nos afloja la correa. Bueno, y con respecto a la cooperación bilateral y la AOD, que significa Ayuda Oficial al Desarrollo, que se encarga de gestionar y hacer seguimiento a los recursos de la cooperación internacional, vemos que Estados Unidos ocupa siempre los niveles más altos en los gráficos. Por ejemplo, un 59.7% en la composición de AOD neta por Colombia entre 1998 y 2016. Por otro lado, también existió otra relación internacional que buscaba encontrar la paz junto a Colombia y esta fue la Unión Europea. A pesar de que esta relación con la Unión Europea es muchísimo más breve que la que tenía con Estados Unidos, puesto que este inicia más o menos en 1980, en esa década, marca un hito bastante importante en cuanto a su lucha buscando la paz. Esto es porque, digamos, la relación que tenía con Estados Unidos buscaba algo más hegemónico y más mantener el status quo. Adicionalmente que su apoyo fue muchísimo más militar, la relación que tuvo con Europa era muchísimo más neoliberal, buscaba más una, digamos, forma cooperativa entre relaciones y evidentemente brindó un apoyo muchísimo más humanitario.
Solo después de que acaba la Guerra Fría que Europa se mete de lleno y de cabeza a ayudar a los países latinoamericanos, esto porque buscaba tener una presencia institucional muchísimo más vigente en estos países, puesto que hasta ese entonces, por la doctrina Monroe, se consideraban el patio trasero de Estados Unidos. En este sentido, la Unión Europea busca que la paz prevalezca sobre todas las cosas, y es por esto que no brinda un apoyo militar, sino un apoyo más ligado a lo económico, a lo político, a lo diplomático, a lo cultural e ideológico. Entonces, a esto se le llamaría soft power, o poder suave, poder pasito, para no utilizar anglicismos. La Comisión y el Consejo Europeo no se veían para nada interesados en el enfoque planteado por el Plan Colombia. Esto pues porque consideraban que su estructura era netamente militarizada y violenta para justamente eliminar ese problema, además de que se formuló simplemente por Washington y Bogotá, excluyendo totalmente las concesiones a la sociedad civil colombiana y a otros actores internacionales. Solamente por este desacuerdo que tiene la Unión Europea con el Plan Colombia, que busca formalizar o crear otro tipo de programas, entre los cuales se encuentra el llamado Diplomacia por la Paz, la cual busca, digamos, solucionar exactamente los mismos conflictos que es el conflicto armado y el narcotráfico, pero de una manera menos violenta y menos militar. Y también se crea otro programa, el cual sería el Laboratorio de Paz, que en cierta manera ambos fueron contrapropuestas al Plan Colombia al dar prioridad a enfoques sociales y la inclusión de la sociedad civil en sí mismo. Colombia se convirtió en el primer rector de ayuda estadounidense en América Latina y en uno de los primeros en el mundo en una época en la que estuvo pues a punto de convertirse de hecho en un estado fallido. Las instituciones públicas no vertebraban el país ni administrativa, ni políticamente, ni militarmente, dejando parte del territorio nacional en manos de los carteles, la guerrilla y de los paramilitares. Las amenazas a las instituciones públicas llegaban tanto desde los cárteles del narcotráfico que financiaron pues parte de la campaña de hecho presidencial del entonces candidato y futuro presidente Ernesto Samper, como desde la consolidación del primer grupo paramilitar, Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, con más de 35.000 personas. A ellos se sumaban los principales grupos guerrilleros en actividad, como lo era FARC-EP, con más de 2.000 personas, y el ELN, con más de 5.000 personas. Todos ellos controlaban buena parte del suelo colombiano. ¿Qué es el narcotráfico? ¿Cómo ha influido eso en Colombia? ¿Y de qué manera ha afectado esto a la población? Bueno, esos son los temas que hablaremos a continuación. Los colombianos se vieron limitados por la liberalización y la reprimarización de la economía basada sobre la exportación de carbono y petróleo. Esta dinámica frustró las ambiciones y crecimientos de los pequeños y medianos sectores agrícolas e industriales, consolidando una economía extractivista que no hacía más que empobrecer el tejido económico en Colombia, malvendiendo sus propios recursos a unas multinacionales que corrompían la clase política por derechos de extracción o incumplimiento de normativas medioambientales. En ese sentido, los campesinos se vieron abocados al negocio del cultivo ilícito, ya que no eran rentables ni sostenibles ni la papa, ni la yuca y muchísimo menos los frutales. Desde el establecimiento de la guerra contra las drogas en los años 70, Estados Unidos y algunos países europeos han proveído el gobierno colombiano ayuda lógica y financieramente para implementar planes que permitan combatir el tráfico de drogas. El programa más notable ha sido pues el polémico Plan Colombia, el cual también está destinado a combatir los grupos armados ilegales calificados por estos países como terroristas, entre ellos paramilitares, que desde la década de 1980 empezaron a financiarse y a ser conformados por narcotraficantes. Los diferentes actores armados vieron en el narcotráfico sin duda una fuente de financiación y enriquecimiento, convirtiendo el territorio colombiano en un lugar estratégico en el que la violencia era un modo para apoderarse de las rutas del narcotráfico.